Hola, soy Pilar Forte, nutricionista del equipo Keval, y voy a responder algunas de las preguntas que dejasteis en la cajita de información acerca del ayuno intermitente. Pregunta número 1, y la más repetida de todas. Beneficios del ayuno intermitente. Bueno, en primer lugar, explicar que el ayuno intermitente es un periodo de tiempo en el que no ingerimos nada de comida. Este se puede prolongar las horas que nosotros queramos. El más fácil de comenzar es el ayuno intermitente de 12 horas, que sería, por ejemplo, realizar la última ingesta a las 8 de la noche, 8:30, y no comer nada hasta el día siguiente hasta las 8, 8:30 de la mañana. Beneficio número 1. Habrá una mejora de la resistencia a la insulina y de la glucemia. Cuando nos levantamos por la mañana, lo ideal es que la glucemia se encuentre en unos niveles bajos. Y si no ingerimos nada de comida y seguimos realizando nuestras actividades diarias, lo normal es que a largo plazo esta glucemia vaya disminuyendo. Esto viene muy bien en patologías que cursan con resistencia a la insulina, como es la diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico. Beneficio número 2. Descanso intestinal. Como ya he comentado en otros vídeos, cuando no ingerimos nada de comida durante el ayuno intermitente, se produce una activación del complejo motor migratorio, que es un sistema de limpieza que tiene el intestino para desechar sustancias que no interesan, y también se produce una regeneración del tejido del tracto gastrointestinal. Esto supone un beneficio fundamental cuando existe alguna patología a nivel intestinal. Beneficio número 3. Mejora de los biorritmos. El organismo, al detectar esa carencia de nutrientes que no le estamos dando, lo que va a hacer es liberar una mayor cantidad de hormonas y neurotransmisores, como son la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Todo esto lo que va a permitir es que por la mañana tengamos mayor concentración, foco cognitivo, en definitiva mayor energía. A partir de las 12-13 horas de ayuno ya se puede hablar de que hay una activación de la autofagia, que es el proceso por el cual el organismo activa ciertas rutas metabólicas que sirven para desechar estructuras que el organismo ya no necesita y que debe eliminar. Durante el ayuno intermitente también lo que ocurre es que se favorece un ambiente hormonal que promueve la oxidación de grasas, es decir, que el organismo tiene más facilidad para recurrir a la reserva de grasa como fuente de energía. Y por último, el beneficio que es mi favorito, y es que el ayuno intermitente te ayuda a reconectar con el hambre de verdad, el hambre real. Muchas veces nos levantamos y desayunamos por el simple hecho de haberlo estado haciendo durante muchos años, por costumbre, pero no nos paramos a pensar en si realmente tenemos una necesidad fisiológica y tenemos hambre de verdad. Pregunta número 2. Perjuicios del ayuno intermitente. Al igual que hemos hablado de los beneficios del ayuno intermitente, también puede haber consecuencias negativas si se hace bajo un contexto determinado, sin la supervisión de un profesional que realmente lo requiera tu caso, porque muchas veces la gente se engancha al ayuno intermitente, descubre que le sienta bien, que puede perfectamente ayunar sin tener sensación de hambre o necesidad fisiológica de alimento, y esto engancha y lo va alargando en el tiempo, un día tras otro, cada vez alarga más los ayunos. ¿Qué pasa? Que si no ingieres la cantidad de nutrientes y de calorías que necesita tu organismo, al final esto lo que provoca es un aumento del cortisol, de la hormona del estrés en el organismo. Y el cortisol es necesario y beneficioso, pero también cuando hay un cortisol alto se eleva la glucosa en sangre, y esto, por ejemplo, impide la quema de grasa. Por otro lado, cuando el cortisol está aumentado, también existe un catabolismo muscular. El organismo va a extraer la reserva de músculo de tu cuerpo para obtener energía a partir de esos aminoácidos que hay en el músculo. También ocurre que al alargar el ayuno intermitente y no estar obteniendo las calorías o los nutrientes que tu cuerpo necesita, en el caso de la mujer se produce una alteración hormonal que se traduce en una pérdida de la menstruación, como es la amenorrea. Esto lo vemos mucho en consulta. También puede ocurrir la ralentización del eje tiroideo. Al final, como consecuencia, es que tu tasa metabólica basal disminuye, que es las calorías que tu cuerpo necesita para mantenerse estable. Pregunta número 3. ¿Se puede aumentar masa muscular realizando ayuno intermitente? Bueno, esta pregunta también la habéis realizado un montón de veces. Técnicamente sí que se puede, porque si tú al organismo le das todas las calorías que necesita, sí que va a haber ese superávit calórico para que logres aumentar masa muscular. Lo que ocurre es que si en una ventana de alimentación de 8 horas nos proponemos ingerir 3.500 calorías, 4.000 calorías,
¿Tú crees que vas a poder llegar a esas calorías sin tener síntomas de cansancio después de las comidas, reflujo, malas digestiones? Esto es muy normal, muy común. Entonces, yo lo que te recomendaría es que hicieras un ayuno máximo de 12-13 horas, alargando simplemente un poquito más la hora de desayunar y ayudarte sobre todo de alimentos hipercalóricos, altos en grasa, batidos hipercalóricos. Con esto sí que podrías lograr ese superávit calórico que te permite hipertrofiar y ya tendrás otra época en la que podrás introducir quizás un ayuno intermitente mucho más largo y beneficiarte. Pregunta número 4. ¿El ayuno intermitente puede agravar una época de estrés y ser contraproducente? Sí, la respuesta es que sí. Si estás pasando por una época de estrés donde trabajas mucho, descansas poco o a nivel emocional no estás pasando por tu mejor momento, lo que ocurre es que en tu organismo ya de por sí hay unos niveles de cortisol elevados. ¿Qué pasa? Que el ayuno intermitente es un agente estresor más para nuestro organismo. Y si no lo sabemos gestionar bien o lo alargamos de forma más extrema, alargando más de 12-13 horas ese ayuno intermitente, lo que puede ocurrir es que los niveles de cortisol aumenten todavía más en el organismo. Y esto, como hemos comentado, produce un catabolismo muscular, una pérdida de la masa muscular. Última pregunta. Pregunta número 5. Alimentos que romperían el ayuno intermitente. Bueno, nos habéis preguntado si los edulcorantes, el té kombucha, el chorrito de leche que acompaña al café, si todos estos alimentos romperían el ayuno intermitente. Entonces, si hablamos de ayuno estricto, la verdad es que lo ideal sería no ingerir ningún tipo de alimento. ¿Qué pasa? Que al igual que el proceso de autofagia no comienza en el minuto X de ayuno intermitente, no se va a paralizar porque ingiramos una pequeña cantidad de calorías. Además, lo que podemos hacer es tomar alguna infusión, acompañarlo de algún edulcorante acalórico, acompañar el café con una cucharadita pequeña de aceite de coco, mantequilla ghee, que además este tipo de ácidos grasos son de absorción rápida y lo que nos puede suponer es un beneficio a nivel neuronal, de energía a nivel neuronal para aumentar nuestra concentración, foco cognitivo. O también si vamos a realizar un entrenamiento en ayunas, es ideal ese café acompañado de una pequeña porción de grasa que va a suponer un mayor rendimiento energético en esa actividad deportiva. Cabe destacar que la primera ingesta para romper el ayuno intermitente lo ideal es que sea en forma de grasa y de proteína. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que si no metemos hidrato de carbono, la insulina y la glucemia van a seguir estando bajas, el ambiente hormonal que se va a generar va a favorecer esa pérdida de grasa, la oxidación de grasa. Esto lo que proporciona también es que todas esas rutas metabólicas y procesos fisiológicos de eliminación de toxinas sigan esta inercia cuando se da una glucemia y una insulina baja, con lo cual vamos a poder seguir alargando los beneficios del ayuno intermitente. Bueno, pues hasta aquí las preguntas y respuestas sobre el ayuno intermitente. Nos han quedado muchas preguntas por realizar, pero no da más tiempo, así que haremos un nuevo vídeo. Sí que me gustaría decir que el ayuno intermitente, como conclusión, no es para todo el mundo, es simplemente una herramienta más que puedes incluir en tu día a día o días concretos a la semana, 2-3 días, cuando te venga a ti bien. Esto no es para todo el mundo. Y te recomendaría que no empezaras de 0 a 100, es decir, si nunca has hecho ayuno intermitente, no quieras el primer día alargar a 16-18 horas de ayuno, sino que comiences por adelantar la hora de la cena y atrasar un poco la hora del desayuno del día posterior. Esto es muy fácil de lograr y ya con esas 12-13 horas ya tienes beneficios del ayuno intermitente. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo.